A veces, en insomnes noches, sonambuleando por la metrópolis colmena, se me antoja que todos los transeúntes son solitarias estrellas caídas desde el cosmos. Y es entonces cuando la alucinante visión se convierte en realidad. El cielo y la tierra se unen en una bóveda sin fin y aparece la ciudad de espejo. Sexto grado. Don Cedrón ejercía su reinado en el bar Los Amigos. 30 años de nocturna lealtad acreditaban sus repetidas anécdotas referentes a los 3 dueños que se habían sucedido en la propiedad del despacho de bebidas. Don Cedrón no ignoraba el indiscutido respeto que invadía el estaño ante su cotidiana presencia. Muchos habitués y borrachos habían desertado en las 3 últimas décadas. Él nunca. Bien sabía que si algún día la muerte lo obligaba a no concurrir al bar, entre las palmas de su cortejo fúnebre habría una con la inscripción «Sus amigos del bar, los amigos». A veces en sus noches de nostalgia delirante y alcohólica, don Cedrón miraba fijamente al sector de la pared contiguo al estaño y creía ver la radiante placa recordatoria con la inscripción «Don Cedrón in memoriam». Sonreía amargamente, pues este halago le hacía recordar su condición de mortal. La erudición de don Cedrón cubría la gama que abarca desde el fútbol, pasando por la política, el tango de la Guardia Vieja, el otro no era tango, la historia política argentina, de la cual se sentía importante protagonista, hasta culminar en una filosofía propia. En ausencia de don Cedrón, se comentaba que era noble renegante de sus títulos, médico que no ejercía su profesión y abogado silencioso. Decía no querer practicar estas profesiones por considerarlas a ambas corruptas e incompatibles con su dignidad. Cada vez que en el país había golpe de Estado, el bar repetía a coro: «En esta, seguro que don Cedrón chapa algún ministerio y nos prendemos todos». En tales ocasiones, el local de Los Amigos se convertía en una ansiosa caja de resonancia, esperando la aparición del erudito. Las copas avanzaban por la noche. El retardo de don Cedrón era perfectamente calculado, hasta que la puerta del bar se abría con violencia y con la pretenciosa dignidad de un flamante diputado se dibujaba en la entrada la figura cumbre. Don Cedrón caminaba por el silencioso respeto, erguido, impecable. Hacía un alto en mitad del camino hacia el estaño. Encendía un puro y después de la primera bocanada de humo saludaba con paternal cortesía a la expectante muchedumbre. En su interior sonaban los estridentes clarines de los invisibles heraldos anunciantes de su llegada. Pisaba la alfombra imaginaria tendida a su paso. Por fin llegaba al estaño y ordenaba a la ayuda de cámara, algún borracho crónico, que sirviera su vino tinto. Primero satisfacía las preguntas relativas a los recientes acontecimientos nacionales. Luego explicaba las soluciones de las cuales era autor y poseedor. Por último, dejaba expresa constancia de su total negativa en aceptar algún ministerio del naciente gobierno, pese al grado de confianza existente entre él y el general presidente de turno. Tal era la amistad entre ambos que, además del habitual tuteo, había tenido la oportunidad de ser padrino del mayor de los nietitos, pero tal privilegio lo había rechazado debido a la antipatía reinante entre él, don Cedrón, y Pepe, yerno del primer mandatario. Los azorados oyentes gritaban enardecidos: «Vamos, don Cedrón, olvide rencores y agarre un puesto, así nos paramos todos». Ante la persistente negativa de don Cedrón, algunos parroquianos comentaban: «Don Cedrón es así y no cambia, es derecho como la caña». Don Cedrón relataba con lujo de detalles aquellos inolvidables café con leche y medialunas saboreadas con el actual presidente de la República. No quería recordar los partidos de bochas y truco porque quedaba mal hablar de la aplastante derrota propinada al general. Entre cortadas carcajadas,
revivió el real envido. Pobre presidente, la cara de asustado que tenía. Tampoco pensaba reclamarle la deuda de dinero. Total, a él el dinero no le interesaba. Es inútil, repetía con satisfecha sonrisa. Jamás aceptaré ninguna cartera ministerial. Eso significaría alejarme de los pobres. No, nunca. Don Cedrón hizo una pausa en la explicación de su renunciamiento para pedir la más absoluta reserva a los oyentes respecto a la deuda que el general tenía con él. Pensar que todavía me debe dinero de aquel pase inglés. A don Cedrón no le gustaba reclamar deudas de juego, y menos aún de los íntimos amigos. Al terminar con su exordio, como era habitual, don Cedrón alzaba su copa de tinto y, como epílogo destructor del silencio respetuoso de sus admiradores, sentenciaba enrojecido y con el puño en alto: «Sexto grado, sexto grado, sexto grado». Con este conjuro quería recordar su desprecio hacia el saber académico y el voluntario renunciamiento a los títulos honoris causa, su condición insobornable de autodidacto antiuniversitario, como así también la indiscutible sabiduría infusa que le hacía innecesario cualquier estudio formal posterior al sexto grado. «Sexto grado», decía a la multitud, mientras apretaba el vaso de vino cual si fuera el cuello de algún retrógrado académico. El dueño del bar profesaba una devota admiración por don Cedrón, y cuando éste disertaba, no atendía ningún pedido de bebida, con indignado desprecio hacia lo inoportuno. Cierta vez fue quebrada la plática por un impertinente «quiero vale 4», por parte de un incorregible paraguayo al que no interesaban las charlas de don Cedrón. Esto le valió la expulsión definitiva del bar Los Amigos. El infortunado paraguayo, siempre sonriente, tuvo que buscar asilo a 2 cuadras, en un triste bar, donde el truco había sido desalojado por la televisión. Don Cedrón jamás cobraba sus consultas jurídicas con repetidas citas del Código Penal. Las recetas medicinales eran gratuitas. Las audiencias para escuchar largas y borrachas confesiones amorosas también lo eran. Eso sí, su copa estaba tácitamente paga. Don Cedrón recibía el vaso de tinto y, a modo de recibo, repetía dirigiéndose a su interlocutor: «Sexto grado, sexto grado». Entre las numerosas versiones sobre la erudición de don Cedrón circulaban algunas tales como: «Se leyó la Biblia de punta a punta», «Se conoce al selecciones del Reader's Digest desde el número 1», «Recita el Martín Fierro de memoria». La modestia de don Cedrón no tenía igual. Algunos parroquianos aseguraban que había roto todos sus títulos de nobleza, y académicos en un momento de profunda emoción cuando recitaba a alma fuerte, y que pisoteando los cuadros donde exhibía sus conocimientos, prometió no decir a nadie de este acto voluntario hasta ocultar definitivamente de la memoria de los hombres el recuerdo de tales nombramientos académicos. «Sexto grado», vociferaba luego de detallar la mejor manera de descender en la luna. Sexto grado», decía, ya algo ebrio de gloria y alcohol, al terminar de explicar por qué subía el dólar y la devaluación monetaria. Sexto grado, pronto se curará el cáncer. Sexto grado, concluía la charla sobre un trasplante de corazón. Quiso el azar o una maligna confabulación del destino que cierto día las autoridades de la Universidad Nacional decidieran trasladar la Facultad de Filosofía y Letras a un antiguo caserón ubicado a media cuadra del bar Los Amigos. A la semana de tan repentino traslado, una extraña fauna humana invadió los reinados de don Cedrón. El truco y el dominó quedaron automáticamente desplazados. Al llegar la noche, los parroquianos veían con tristeza y desconcierto sus sillas ocupadas. El bar estaba tomado. El invasor se había adueñado de él. El propietario de Los Amigos perdió totalmente el respeto por don Cedrón. Ya no le interesaban sus pláticas. Ahora estaba muy ocupado en atender a la masiva clientela que incrementaba inusitadamente sus ingresos económicos. La confusión cundió entre los habitués, pero don Cedrón trataba de no perder la calma, abrigando la oscura esperanza
de lo pasajero de tal situación. Don Cedrón tomaba y tomaba mientras contemplaba, impotente y espantado, la presencia femenina en el bar. Mujeres en pantalones, mujeres fumando como vulgares prostitutas, absurdos bigotes, grotescas barbas propias de incivilizados, exóticas vestimentas y lo peor, lo más intolerable, las obtusas discusiones en las que no podía intervenir. Como lejano eco llegaban a sus alcoholizados oídos los extraños neologismos para referirse a la situación política del país. La paciencia de don Cedrón llegó a su fin. 10 días habían pasado y el aluvión crecía. El dueño del bar comenzó a invertir dinero en ampliaciones y modernización. Sacó las vetustas sillas y las renovó por otras con laminados plásticos. Don Cedrón intentó organizar una resistencia para desalojar a los insolentes invasores, pero era tarde. Sus discípulos y oyentes habían desertado resignadamente. Los intrusos no sentían por Cedrón el más mínimo respeto ni admiración. Más aún, y mucho peor, no lo tenían en cuenta. No faltó que alguno de los invasores, al pedirle fuego para el cigarrillo o la hora, lo tuteara con la más total indiferencia. El colmo de la irritación llegó la noche en que un exótico barbudo, desgarbado y homosexual, a los ojos de don Cedrón, echando humo de una curvilínea pipa, colgó un póster en la pared. Y nada menos que en el sector de la pared contigua al estaño, exactamente en el lugar donde don Cedrón en sus noches de delirio veía brillar el bronce de su futuro homenaje post-mortem. 10 días sin disertar resultaban insoportables. Los traidores oyentes ya se habían ubicado en otro bar. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tener que soportar a esa masa de amorfos y pretenciosos chiquilines, que engrupidos de una falsa erudición complicaban las cosas innecesariamente hasta el tal punto que para explicar que a todos los políticos les gusta el queso, se pasaban horas discutiendo pavadas, pavadas y más pavadas. Esa noche don Cedrón dijo basta. Terminó su 8º vaso de vino tinto servido con comercial indiferencia y colgándose del póster como si fuera a derrumbar una mole eclipsadora de su bronce, gritó con furia: ¡Sexto grado! ¡Sexto grado! ¡Sexto grado!, cayendo al suelo víctima de un ataque cardíaco. La placa con la leyenda Don Cedrón in memoriam brilló con todo su épico y trágico fulgor. Lamentablemente, el hecho fue invisible para todos, inclusive para el dueño del bar.